Imagina estar en tu casa, en plena búsqueda de las llaves del auto, moviendo muebles, revisando bolsas y revisando hasta el último rincón, solo para darte cuenta de que las has perdido. Quizás te ha pasado con el teléfono, la billetera, o incluso con esa chispa de motivación que te hacía levantarte cada mañana. Pero, aunque todo esto es frustrante, nada se compara a lo que hemos perdido en la historia de la Tierra, 1.000 millones de años de nuestro pasado, un vacío tan grande que los científicos lo llaman la gran inconformidad. Y lo más desconcertante es que nadie sabe exactamente dónde los dejamos. Para ponerlo en perspectiva, 1.000 millones de años es casi una cuarta parte de la existencia de nuestro planeta. Sin embargo, esa franja de tiempo, ese lapso colosal, se ha desvanecido en el aire, como si nunca hubiera existido. Este es el mayor misterio que los geólogos se esfuerzan por desentrañar. ¿Cómo pudo desaparecer una franja tan grande del registro fósil? Hoy vamos a cavar más profundo en este enigma, literal y figurativamente, para intentar entender qué ocurrió. Excavando más profundo, ¿qué encontramos bajo la superficie? Si decides tomar una pala e ir a excavar por ti mismo, pronto descubrirías algo interesante. Cuanto más profundo cavas, más antiguo es el material que encuentras. Imagina que, en un principio, podrías desenterrar un CD de Alanis Morissette de los años 90 o tal vez una bola de discoteca de los 70. Pero a medida que sigues excavando, aparecerán artefactos más antiguos, tal vez monedas romanas o vestigios de civilizaciones antiguas. Y a medida que desciendes aún más, comenzarás a encontrar las primeras huellas de la vida en nuestro planeta. Pero, ¿por qué las cosas se hunden más y más con el paso del tiempo? La respuesta radica en los procesos naturales que han estado sucediendo durante millones de años. La Tierra está constantemente cubriéndose con partículas finas como arena, polvo y otros sedimentos. Este proceso, conocido como deposición, es extremadamente lento. A lo largo de millones de años, estos sedimentos se acumulan capa tras capa y en un proceso llamado cementación, se convierten gradualmente en roca. Así es como se forman las rocas sedimentarias, y con ellas, una memoria geológica del pasado de la Tierra. El ciclo de la vida y la muerte, de seres vivos a fósiles. Mientras las capas de roca se acumulan, las criaturas que habitan el planeta también siguen su curso. Los animales nacen, viven y mueren, pero no todos dejan una huella duradera. Los restos más blandos se descomponen rápidamente, pero las partes más duras, como los huesos, las conchas y los caparazones, tienen más posibilidades de quedar atrapadas en los sedimentos. A medida que estos restos se cubren de más sedimentos y más capas de tierra, el proceso de fosilización comienza. Lo que al principio son solo restos biológicos, con el tiempo se convierte en un fósil, una réplica de piedra de los organismos que alguna vez habitaron la Tierra. Estos fósiles son nuestra ventana al pasado, pero lo interesante es que cada fósil está atrapado en una capa específica de tiempo, congelado en el periodo geológico en el que vivió ese organismo. Y a través de estos fósiles, podemos reconstruir grandes partes de la historia de nuestro planeta, como un rompecabezas del tiempo. La ciencia de leer las rocas, estratigrafía y la ley de superposición. Uno de los métodos que los científicos usan para leer la historia de la Tierra es la estratigrafía, que estudia las capas de roca, estratos, y cómo se han formado. La ley de superposición, uno de los principios fundamentales de la estratigrafía, nos dice que, en general, las capas más profundas de roca son las más antiguas. Esto nos da una imagen ordenada de la evolución de la Tierra, con cada capa representando una época diferente. Si miramos una sección transversal de las formaciones geológicas, podemos rastrear la historia de la Tierra, capa por capa, como si estuviéramos leyendo un libro de historia de millones de años. Pero, ¿qué sucede cuando faltan páginas? Aquí es donde las cosas se complican. Aunque normalmente las capas de roca se acumulan de manera ordenada, la historia de la Tierra no es tan simple. A veces, en ciertas áreas, el proceso de sedimentación se interrumpe. El viento, el agua o incluso el movimiento tectónico pueden destruir o desplazar las partículas de sedimento, lo que causa una interrupción en el registro geológico. Después de un tiempo, la sedimentación puede continuar, pero esa brecha, esa pausa en el proceso, nunca puede ser recuperada. Estas brechas en el registro geológico, conocidas como hiatos, pueden durar millones de años, creando un vacío de información en la historia de la Tierra. Es como si estuvieras viendo una grabación de una larga conversación, pero al pasar de un segmento a otro, te das cuenta de que faltan partes importantes de la charla. ¿Cómo afectó este vacío en el tiempo nuestro entendimiento del pasado?
Sin esas partes cruciales, todo lo que creemos saber sobre la evolución de la vida en la Tierra podría carecer de contexto, como un rompecabezas sin las piezas claves. La gran inconformidad, un vacío misterioso. El misterio de los 1.000 millones de años perdidos, ese vacío colosal en el registro fósil, es conocido por los geólogos como la gran inconformidad. A lo largo de la historia de la Tierra, se han identificado muchos de estos hiatos, pero ninguno tan grande ni tan desconcertante como este. ¿Qué ocurrió durante ese tiempo? ¿Qué eventos geológicos, biológicos o climáticos podrían haber causado esta falta de evidencia? La gran inconformidad sigue siendo uno de los mayores enigmas de la ciencia moderna, un recordatorio de que, por mucho que sepamos, siempre habrá partes de la historia de nuestro planeta que siguen siendo un misterio. Y así, mientras seguimos excavando más profundo en la historia de la Tierra, nos enfrentamos a la pregunta de si alguna vez podremos llenar ese vacío, o si, como las llaves perdidas en el fondo de una bolsa olvidada, hay algunas partes de nuestra historia que simplemente no podremos recuperar. La inconformidad, un rastro de la historia de la Tierra. Cuando se producen interrupciones en el proceso geológico, a menudo resulta en una diferencia visible en las características de las rocas que se superponen. Esto puede observarse en los cambios de ángulo, color y textura de las nuevas capas rocosas que se asientan encima de las anteriores. A este fenómeno se le conoce como inconformidad, un término utilizado por los geólogos para describir estas discontinuidades en los registros geológicos. La idea de la inconformidad fue formulada por primera vez en 1669 por el geólogo danés Niels Steensen, quien sentó las bases de la estratigrafía, la rama de la geología que estudia las capas rocosas. Sin embargo, fue un granjero escocés llamado James Hutton quien, en 1787, hizo un descubrimiento crucial. Mientras caminaba por la costa de Sitcar Point, en Escocia, observó una sorprendente discrepancia entre las formaciones rocosas inferiores y superiores. Lo que Hutton vio fue tan asombroso que decidió llamarlo Hutton's Unconformity, una discrepancia que reflejaba un vasto intervalo de tiempo geológico no registrado. En las capas más profundas, la roca gris que encontró estaba compuesta por depósitos de aguas profundas que databan de hace 425 millones de años. Mientras que las rocas rojas que se encontraban encima habían sido formadas por ríos y arroyos hace unos 345 millones de años. La diferencia entre ambas formaciones representaba una brecha de 80 millones de años, lo que dejaba una enorme laguna en la historia de la Tierra, una pérdida de tiempo que los científicos aún tratan de comprender. Este descubrimiento no solo cambió la comprensión de la geología, sino que también permitió a Hutton formular teorías sobre el movimiento de las placas tectónicas y las fuerzas naturales que modelan la superficie terrestre. La famosa Sitcar Point, ahora considerada un santuario geológico, es un lugar de peregrinaje para los geólogos, pues simboliza una de las primeras pruebas visuales del dinámico y cambiante proceso de la Tierra. La gran inconformidad de Powell. Sin embargo, el descubrimiento de Hutton no fue el único que marcó un hito en la geología. En 1869, el geólogo John Wesley Powell, mientras exploraba el majestuoso Gran Cañón, hizo una observación aún más impresionante. Mientras observaba formaciones rocosas que parecían desafiantes, notó que las capas rocosas verticales se alineaban con las horizontales. Intrigado por esta particularidad, Powell utilizó la misma creatividad que sus predecesores para bautizar esta anomalía como Powell's Unconformity, que más tarde se conocería como la gran inconformidad de Powell. ¿Por qué esta inconformidad es tan importante? Hay dos razones clave. Primero, la gran inconformidad no es solo un fenómeno localizado, su presencia abarca casi todo el continente de Laurentia, lo que corresponde al núcleo primitivo de América del Norte. En segundo lugar, aunque ya se habían encontrado otras inconformidades alrededor del mundo, la gran inconformidad sobresale por su enorme magnitud temporal. Mientras que otras brechas en el tiempo representaban diferencias de solo decenas de millones de años, la gran inconformidad de Powell presenta una brecha de tiempo asombrosa. Algunas formaciones de rocas muestran una diferencia de 250 millones de años, mientras que otras alcanzan una brecha de más de 1.2 mil millones de años. Este gigantesco vacío en la historia de la Tierra plantea una pregunta fascinante: ¿dónde estuvo toda esa historia durante tanto tiempo? La falta de registros entre las capas más antiguas y las más recientes representa una pérdida histórica impresionante, y aún hoy los científicos luchan por comprender qué ocurrió durante esos largos periodos de tiempo. Lo que hace aún más impresionante a la gran inconformidad es su escala. A lo largo de la historia, los geólogos han encontrado otras inconformidades importantes, pero ninguna que abarque un lapso de tiempo tan vasto.
Este fenómeno geológico no solo ha ayudado a redefinir la forma en que entendemos la Tierra, sino que también ha proporcionado una clave para descifrar la evolución de nuestro planeta a través de los milenios. La magia de las rocas. El estudio de las inconformidades geológicas como las de Sitcar Point y el Gran Cañón no solo revela las fuerzas que dieron forma a la Tierra, sino que también nos recuerda lo complejo y enigmático que es el pasado de nuestro planeta. Las capas rocosas, aparentemente simples y sólidas, son en realidad archivos históricos que contienen secretos de épocas que ya han desaparecido. Cada inconformidad es un recordatorio de los cambios que la Tierra ha atravesado a lo largo de millones de años, y cada capa representa una página que ha sido borrada, pero que aún guarda huellas que los científicos, con paciencia y astucia, pueden descifrar. La próxima vez que mires una formación rocosa, piensa en los milenios que contiene y en las historias que aún pueden estar esperando ser descubiertas. La gran inconformidad, el misterio de 1.000.000 de años perdidos. A lo largo del planeta, geólogos han descubierto una serie de formaciones rocosas que comparten un sorprendente rasgo, todas ellas presentan 1.000 millones de años de historia perdida, arrancada de las páginas del registro geológico de la Tierra. Este fenómeno se conoce como la gran inconformidad, un vacío temporal tan grande que sigue siendo uno de los mayores misterios de la geología. Un buen ejemplo de esta brecha temporal se encuentra en el Gran Cañón. Aquí, una capa de piedra arenisca tapeats de la era cámbrica, que tiene aproximadamente 525 millones de años, se asienta cómodamente sobre las rocas Vishnu Basement de la era precámbrica, que se remontan a 1.7 mil millones de años. Esto da lugar a un hueco de tiempo de 1.2 mil millones de años, un intervalo que se pierde entre las formaciones rocosas, un vacío casi incomprensible. Y si te parece raro, no estás solo. Algo muy similar ocurre en la meseta de Ozark, en Missouri, donde una capa de piedra arenisca de 500 millones de años descansa sobre un granito de 1.4 mil millones de años, creando una brecha de 900 millones de años. La pregunta es, ¿qué pasó durante ese tiempo? ¿Una Tierra cubierta de hielo? Una de las teorías más intrigantes que intenta explicar esta desaparición masiva de historia es la teoría de la Tierra bola de nieve. Esta teoría propone que, durante el periodo criogeniano hace unos 650 millones de años, la Tierra experimentó un evento global en el que la superficie del planeta estuvo completamente cubierta por glaciares y capas de hielo. Durante este tiempo, los glaciares habrían causado erosión a gran escala, literalmente raspando la superficie de la Tierra y eliminando grandes cantidades de rocas sedimentarias, posiblemente borrando 1.000 millones de años de historia geológica. Este proceso habría dejado una huella considerable en el registro fósil y las formaciones rocosas que encontramos hoy. La explosión de vida, el Cámbrico. Lo que hace aún más fascinante este periodo es lo que ocurrió justo después de esta era de hielo. Durante el periodo cámbrico, hace unos 541 a 530 millones de años, se produjo la explosión de vida más grande en la historia de nuestro planeta. Fue en este corto periodo de tiempo de solo 11 millones de años cuando los ancestros de casi todas las formas de vida actuales comenzaron a emerger. Por ejemplo, fue entonces cuando aparecieron los primeros peces. Aunque había vida antes del Cámbrico, fue este corto espacio de tiempo el que representó el gran empujón evolutivo, un salto cuántico en la historia de la vida en la Tierra. La teoría de la Tierra bola de nieve sugiere que los glaciares, al golpear los océanos, liberaron enormes cantidades de minerales ricos en nutrientes, lo que pudo haber servido como catalizador para esta explosión de vida. Es decir, tras 1.000 millones de años de roca sedimentaria perdida, los océanos, ahora llenos de estos nutrientes, se convirtieron en el caldo de cultivo para la vida tal como la conocemos hoy. Un vacío de historia. Así que, si alguna vez te has preguntado qué ocurrió durante ese periodo de 1.000 millones de años de historia desaparecida, tal vez la respuesta sea que simplemente se perdió bajo las capas de hielo. Sin embargo, esta teoría, propuesta por el geólogo Dr. Paul Hoffman en 1998, sigue siendo una hipótesis. Aunque 2 décadas de investigación no parecen suficientes para explicar por completo este vacío de historia planetaria, sigue siendo uno de los grandes misterios de la geología. Quizás, algún día, nuevas tecnologías o técnicas puedan ayudarnos a desentrañar más de los secretos de este vacío geológico. Hasta entonces, la gran inconformidad continuará siendo uno de los enigmas más fascinantes de la Tierra.
guión bajo 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 gui. Si te ha intrigado este misterio de la historia perdida de la Tierra, no olvides darle like, comentar con tu opinión sobre la teoría de la bola de nieve y suscribirte para seguir descubriendo más secretos de nuestro planeta. Nos vemos en el próximo video.